Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá nuevamente reunidos en un día espectacular. Hay gente tomando sol o en otros lados, pero nosotros estamos aprendiendo para ser mejores abogados y ganar más juicios y hacer justicia con nuestro trabajo profesional. Entonces vamos a escuchar a un maestro, un académico sobresaliente, una excelente persona y amigo que estuvo muchas veces en este curso desde el principio, que es el doctor Marcelo López Mesa, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el de los contratos vinculados a la salud en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la práctica. Y le va a dar una mirada muy, muy original, como todos los trabajos que él hace. Entonces lo voy a presentar brevemente, porque tiene un currículum muy, muy extenso. Bueno, él es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ex asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, profesor visitante de numerosas universidades del extranjero, por supuesto, de acá de las más prestigiosas, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho Civil, en la Universidad de La Plata, codirector de la Diplomatura de Derecho Civil en la Universidad Austral, en Neuquén y Comodoro Rivadavia, junto con el doctor Alperini Horacio, fallecido pobre, y profesor a cargo de la Cátedra de Derecho de las Obligaciones, jurado académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, fue en el 2012, anotador del Código Argentino, Código Civil en 5 tomos en el 2011, coautor del Tratado de la Responsabilidad Civil con Trigo Represas, tiene más de 130 libros, 150 artículos, y tiene el Código Civil y Comercial comentado y anotado de Editorial Hammurabi, que es de 27 volúmenes, de los cuales ya hay 21, ¿verdad, Marcelo? Así es. Bueno, así que estamos con una eminencia en el área jurídica. Así que acá lo escuchamos, Marcelo, y te agradecemos mucho en nombre del Instituto de Derecho Comercial tu presencia. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Nidia, por la invitación. Muchas gracias al Colegio Público y a los presentes que estén escuchando por disponer de este rato para hablar de derecho, sobre todo en un tema que no ha sido muy analizado, que no hay prácticamente nada escrito sobre esto, así que vamos a tratar de hacer un abordaje original, diferente. ¿Me ven bien? Sí. Sí. Bueno, se ve bien. El contrato de asistencia médica y el contrato de hospitalización son dos contratos que en el Código Civil y Comercial brillan por su ausencia. Uno no puede encontrar bajo ese título, porque no existe ese título ni ese nombre, ningún contenido, lo cual ha llevado a que la mayoría de los autores no traten el tema, porque lo primero que se ha, tratado son los temas que son fáciles de hallar. Los que son más complejos, en general, han sido dejados para que otro lo haga. Y entonces, ¿cómo podemos hablar del contrato de hospitalización o del contrato de internación o del contrato de asistencia médica si no están regulados en el Código Civil y Comercial? Y tenemos que empezar por los primeros principios, por las primeras, por las primeras realidades. Y entonces vamos a decir que pueden hallarse vestigios de estos contratos en normas dispersas, como los artículos 1756, última parte, 962, 970, 971, 1027, 1028, 774, etc. Y si tenemos que decir cómo clasificaríamos al contrato de asistencia médica o al contrato de hospitalización, que son dos contratos distintos. Uno es con el médico y otro puede ser con la clínica, con una prepaga, etcétera, o con un sanatorio.
Estos dos contratos, en primer lugar, para clasificarlos, tenemos que decir que, según el artículo 966, serían un contrato bilateral, al menos. En ocasiones puede ser trilateral, pero normalmente es bilateral. En segundo lugar, es un contrato, de acuerdo al artículo 967, es un contrato a título oneroso. Si lo ponemos desde el punto de vista del artículo 968, sería un contrato conmutativo. ¿Por qué? Porque las ventajas son para todos los contratantes y son ciertas, porque están establecidas. Si lo ponemos desde el punto de vista del artículo 969 del Código Civil y Comercial, es un contrato informal. ¿Por qué? Porque no se le exige una forma sacramental, una forma para su validez, y porque se aplica la última parte de esta norma del artículo 969, que dice que cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Y finalmente, si nos ponemos desde el punto de vista del artículo 970, este artículo sería un contrato innominado o atípico. Vemos entonces cómo en la clasificación de los contratos que hace el Código Civil y Comercial, desde los artículos 966 a 970, tenemos que hay perfiles netos para distinguir a este contrato. Pero también dijimos, una vez que ya lo hemos encuadrado al contrato, que hay una serie de normas que son de utilidad, son de aplicación en este caso. Y así tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el artículo 962. ¿Qué dice el artículo 962? Que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. Y entonces tenemos que el contrato de asistencia médica o el de hospitalización son contratos mixtos, porque tienen aspectos disponibles y otros aspectos que están reglados. Por caso, la obligación de seguridad y la prohibición de exoneración de responsabilidad a priori en un contrato, por ejemplo, son elementos indisponibles. En cambio, tenemos otros elementos que son disponibles. Me gustaría recordar un fallo reciente, que es de ahora del 2022, de la Cámara Nacional Civil Sala F, del 5 de mayo de 2022, el caso BEF contra Centro y otros. Siempre me he sentido un poco ridículo cuando leo carátulas, pero bueno, lamentablemente no hay otra forma de identificarlo. ¿Y qué se dijo en ese fallo? Que se debía rechazar el agravio atinente a que el riesgo de infección fue previsto al dar el consentimiento informado a que se le practicara la cirugía. Y agrega la Cámara que sostener ello sería tanto como liberar a priori de responsabilidad al centro asistencial por un riesgo o vicio de las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado el que está asociado con la actividad que despliega mediante su utilización. Vemos entonces cómo el elemento reglado, o uno de los elementos reglados de que hablábamos recién de ese contrato, en los términos del artículo 962, está justamente en la imposibilidad de liberar a priori digamos, a la persona que presta, al prestador del servicio por parte del adherente. Normalmente estos contratos son contratos muy especiales que no siempre o casi nunca se celebran por escrito. Por lo cual, como decíamos hoy, son contratos básicamente informales. Pero hay otra norma de interés en el Código Civil y Comercial para ir perfilando mejor todavía estos contratos. ¿Cuál es esa norma? El artículo 970, que habla de contratos nominados e innominados. Decíamos hoy que era un contrato innominado o atípico. Los contratos, en este caso, son innominados porque no están específicamente regulados bajo un nombre determinado por el Código Civil y Comercial. En estos casos se habla de contratos innominados o atípicos. Y a falta de otra reglamentación especial,
la reglamentación está la que le dan las partes, y si no han suscrito las partes un contrato, se aplican las reglas de la parte general del derecho de los contratos en el Código Civil y Comercial, artículos 957 y siguientes. Aclarado ya las notas más interesantes de este contrato, tendríamos que decir cómo se forma este contrato. En ocasiones se suscribe, pero muchas otras veces, en realidad, este contrato se produce o se plasma a través de lo que se conocen como obligaciones contractuales fácticas. En el Código de Vélez no estaba prevista esta figura, pero la jurisprudencia ya había comenzado a tratarla. La idea de las obligaciones contractuales fácticas es una idea que comenzó en 1923 con la obra de un autor alemán, Haupt, que constató que al lado de los formularios donde el contrato escrito y firmado, el contrato paritario firmado entre iguales, había una serie de fenómenos paracontractuales que las partes llevaban a cabo conductas como si hubiera contrato sin haberlo. Esta forma de celebrar un contrato a través de una conducta era muy evidente en el derecho argentino desde hace mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte. Ejemplo, el subirse a un colectivo y ponerse en la fila para pagar el boleto, cuando el boletero cortaba los boletos, o ahora con la tarjeta SUBE, básicamente lo mismo, es una obligación contractual fáctica. Uno sabe que sube al colectivo y tiene que, por eso solo, pagar el pasaje. No se firma nada. Se imaginan si alguien le pidiese al colectivero, al conductor del colectivo, que empiecen a debatir las cláusulas que van a aplicar a ese contrato de transporte. Lo más probable es que lo bajen o lo linchen. Entonces, hay una forma de formalizar el consentimiento en un contrato que no es a través de un contrato firmado, ni a través de un soporte tecnológico como hay ahora, soporte como el soporte informático, sino que es una plasmación del contrato a través de hechos concluyentes. El artículo 971 del Código Civil y Comercial, que se denomina formación del consentimiento, ha receptado esta forma de celebración del contrato a través de hechos, y entonces ahora ya son tanto contratos los que se firman, los que están en papel, como la conducta de las partes cuando toma obligaciones implícitas sobre la base de hechos concluyentes. Y así dice el artículo 971, que los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Típica, esta última parte, típica de una obligación contractual fáctica. Finalmente, en otros casos, el contrato se plasma, el contrato de asistencia médica, el contrato de hospitalización, son dos variantes diferentes, se plasma a través de lo que se conoce como una estipulación en favor de tercero. Es decir, un padre de familia suscribe con una obra social o con una prepaga un convenio, adhiriendo a su familia, a los miembros de su familia, a ese contrato. Y entonces ese grupo familiar pasa a estar afiliado a esa obra social o prepaga, y como tal tiene derecho a hacerse atender en cualquiera de los nosocomios, centros asistenciales o por cualquiera de los médicos que esa obra social o prepaga tenga en su cartilla. La estipulación a favor de tercero está regida en el Código Civil y Comercial por los artículos 1027 y 1028. El artículo 1027 establece lo básico de la estipulación en favor del tercero, y el artículo 1028 rige las relaciones de las partes. No es del caso, digamos, abundar más en eso, pero sí me gustaba ponerlo de resalto porque
muchas veces no se conoce esta cuestión. La estipulación en favor del tercero que antes estaba regida en el Código de Vélez por el artículo 504 y ahora por los artículos 1027 y 1028, es muchas veces la forma que encuentra estos contratos de asistencia médica o de hospitalización de plasmarse, porque en definitiva no hay una relación jurídica ni contractual entre la persona atendida y el centro asistencial, sino que es como un puente. La estipulación en favor del tercero es como un puente que permite imputar las conductas de alguien que no tiene un contrato con una persona que celebró un contrato con alguien que sí tiene un contrato con ese centro asistencial. Entonces, es como una interpósita persona que permite imputar a las dos partes, permite vincular a las dos partes e imputarle las consecuencias a una de un contrato que no ha celebrado con la persona que le reclama. Aclarado todo ello, vamos a decir que el contrato de asistencia médica es un contrato multiforme, atípico, innominado, que tiene componentes de otros contratos típicos, como el de obra o el de servicios, antes llamado locación de obra y locación de servicios, ahora contrato de obra y contrato de servicios, y que de acuerdo a las particularidades del caso concreto, deberá aplicarse a ese contrato innominado, atípico, las reglas de los contratos más afines o parecidos, según cuáles sean sus cláusulas o su esencia. Este nuevo código, que nos rige desde el 1 de agosto de 2015, que ya tiene 7 años largos de vigencia, solamente contempla el contrato de hospitalización o el de asistencia médica de costado, de rondón, y lo hace en el artículo 1756, infine, pero captando solamente la responsabilidad del establecimiento que tiene a su cargo personas internadas. Y ahí viene lo sorprendente. Esta norma, 1756, última parte, es una anomalía dentro del esquema del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la responsabilidad refleja en el Código Civil y Comercial normalmente es una responsabilidad de índole objetiva. Es decir, el padre responde por el hijo, los hechos del hijo objetivamente. El tutor, el curador responden objetivamente, aunque menos que el padre. La persona jurídica responde objetivamente por el hecho de sus órganos. Y así hay una serie de responsabilidades objetivas, ni que hablar los establecimientos educativos, responden ultra objetivamente. Pero resulta que los establecimientos que tienen personas internadas responden solamente por negligencia probada. Hay un amigo mío que es mal pensado, no es mi caso, yo siempre aclaro que soy un inocente. Mi amigo dice que es llamativo que cuando hasta los padres responden objetivamente, el establecimiento que tiene personas internadas lo hace por negligencia probada. ¿Y qué es más difícil de acreditar que la negligencia en un establecimiento que tiene personas internadas? Creo que muy pocas cosas. Quienes hemos entrado, yo como juez, por ejemplo, cuando era juez, a visitar, a ver, a tomar contacto con insanos que estaban internados, uno ve que no es nada fácil entrar, salir de un establecimiento psiquiátrico, por ejemplo. Muchísimo menos probar qué ha pasado allí dentro. Lo mismo con un geriátrico, lo mismo con un establecimiento de salud. Entonces, verdaderamente, hacer de la responsabilidad de los establecimientos que tienen personas internadas una responsabilidad subjetiva pareciera una clara irregularidad, una anomalía dentro del sistema de responsabilidad del Código Civil y Comercial. Y como dice mi amigo mal pensado, probablemente el lobby del gremio médico haya sido el responsable de esta verdadera anomalía. Dicho todo ello, hay otras normas también en juego en estos contratos de que estamos hablando, que son el artículo 774
en alguna de sus variantes. El artículo 774 habla de las obligaciones de medio y de resultado, o de medios y de resultado. El inciso A del artículo 774 habla de las obligaciones de medios, también llamadas obligaciones de actividad u obligaciones de diligencia. En estas obligaciones, el prestador, el deudor, el médico, la clínica, se compromete a simplemente desplegar una conducta prudente, perita, diligente. No asegura el resultado. En cambio, las obligaciones de resultado reguladas por el artículo 774, inciso C, aclaremos que el anterior era inciso A de medios, 774, inciso C, las obligaciones de resultado o de fines, también llamada de fines, son obligaciones en las cuales el resultado está implícito en la propia obligación, en lo que se llama la matriz obligacional. ¿Por qué? Porque el prestador compromete desde un comienzo el resultado. Sin el resultado no habría contratación. Entonces, por eso se habla de obligaciones de resultado, sobre todo porque en estas obligaciones la prueba de la falta de culpa, es decir, la prueba de la no culpa, no libera. Y ahí volvemos a otro tema, que es una obligación objetiva. Una obligación objetiva es aquella en que la demostración de la falta de culpa no libera al obligado. En estos casos, por más que yo probara que no he tenido culpa, si estoy atado a una obligación de resultado, debo responder igualmente. Entonces, según sea la práctica acometida por el profesional, por ejemplo, si no hubiera necesidad terapéutica, si se tratara de una cirugía perfectiva, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, quiere hacerse una vasectomía para no tener más hijos, o una ligadura de trompas, o algún otro tipo de mecanismo así, en ese caso no habría necesidad terapéutica, no habría una dolencia previa, y como tal, esa obligación sería de resultado. Por eso se ha responsabilizado, por ejemplo, a algunos médicos y sanatorios en los cuales luego de una ligadura de trompas o de una vasectomía ha habido concepción. Y ha surgido el debate respecto de si la concepción es un daño resarcible o no. Y los tribunales han respondido a esta pregunta de un modo contradictorio. Algunos que sí, otros que no. Lo que se llama wrongful birth, por ejemplo, en el derecho extranjero. El wrongful birth es el nacimiento equivocado, el nacimiento no querido. Algunos países responsabilizan por este tipo de obligaciones mal cumplidas y consideran que son de resultado, y otros dicen que no. Pero en Argentina, básicamente, en varios casos se ha responsabilizado porque se entiende que las prácticas de anticoncepción, como la ligadura de trompas o la vasectomía, son de resultado. Dicho todo ello, vamos a pasar a otro tema, que es el contrato clínica-paciente. El paciente, cuando concluye con la clínica, no es muy común, porque en general el paciente se atiende por una prepaga o se atiende por una obra social, pero a veces el paciente particular va a la clínica y celebra un contrato con la clínica. Este contrato sanatorial o de hospitalización puede dividirse, puede contener o puede escindirse al menos en 3 o 4 contratos distintos. Es decir, involucra ese contrato de hospitalización 3 o 4 contratos distintos. En primer lugar, un contrato de eficiente atención administrativa o una prestación de eficiente atención administrativa. Segundo lugar, un contrato de hotelería, artículo 1375 del Código Civil y Comercial. En tercer lugar, un contrato o una prestación de seguridad o cuidado. En cuarto lugar, un contrato de atención médica propiamente dicho. En quinto lugar, un contrato de alimentación. Y eventualmente, en otros casos, puede haber otros elementos, otros componentes
de este contrato. Pero vamos a ir un poco despacio. Una deficiencia, una deficiente gestión, una deficiente atención o la falta digamos, la falta de éxito en alguna de estas facetas compromete la responsabilidad del prestador. ¿Por qué? Porque, como dijimos hoy, es una responsabilidad objetiva. La responsabilidad que surge del incumplimiento de ciertos contratos, como el de obra, es una responsabilidad objetiva. Y en este caso, nosotros entendemos que se trata de la del contrato sanatorial, de una responsabilidad objetiva. Lo curioso es que la magistratura sigue diciendo que la responsabilidad es objetiva, pese a que el artículo 1756 dice lo contrario. Lo cual demuestra que la magistratura, es uno de los elementos que demuestra que la magistratura argentina sigue diciendo las mismas cosas que decía con el Código de Vélez, aun cuando el Código de Vélez haya cambiado, y a veces siguen con los mismos criterios, pero le cambian el número de artículos porque lo que buscan es básicamente un apoyo para lo que quieren decir. Vamos a hablar un poquito más sobre las facetas de este contrato y cómo pueden comprometer la responsabilidad del prestador. Dijimos que, en primer lugar, el contrato de hospitalización lleva implícita una prestación de eficiente atención administrativa. Si no recuerdan ustedes mal, durante la pandemia hubo una niña, al menos que sepamos, pero una documentada, una niña en Santa Fe, una joven adolescente en Santa Fe, que murió en el salón de admisión, en el lugar de admisión de un hospital, esperando ser recibida, porque no había cama y no la estaban atendiendo, y los padres, para que esté más cómoda, tiraron una frazada y la colocaron sobre el piso. Y allí murió. Más allá de este caso, que es un poco extremo, que se sepa es el único documentado, en Argentina por lo menos, en Europa hubo muchos, en Chile hubo muchos, porque estaban colapsados completamente los servicios, y entonces elegían, los médicos jugaban a Dios, y elegían quién vive y quién muere, quién entra y quién no tiene cama. Pero lo que, más allá de estas muertes, en casos no tan extremos, sino en casos un poco más menudos, más menguados, se ha producido varias veces lo que se conoce como accidentes de camilla. Conozco un caso español y un caso argentino al menos. En el caso español, una persona que llega a un centro asistencial en Andalucía, como había mucha gente agolpada para ser ingresada, el hombre se acerca al mostrador, dice que tiene un dolor en el pecho, entonces lo colocan arriba de una camilla para que esté más cómodo mientras se esperaba. Resulta que no levantan las barandas de la camilla, el hombre se adormece y adormecido cae al piso y se termina quebrando un brazo y un par de costillas. En el golpe, como cae peso muerto y inconsciente, se golpea muy mal. Obviamente, el Tribunal Supremo responsabiliza al INSALUD, que es el organismo de salud, por la falta de servicio de la clínica esta de Andalucía. En Argentina hubo un caso parecido, solo que el paciente murió en la camilla. ¿Por qué lo dejaron allí? Se olvidaron de él, o bueno, no le dieron la importancia que tenía al asunto, y entonces falleció. En España hay otros casos también interesantes de deficientes atenciones administrativas que son previas al ingreso del paciente, y hay un fallo del Tribunal Supremo respecto de la gestión de turnos, es decir, cuando los organismos públicos de salud no asignan los turnos de un modo razonable o prudente, sino que simplemente se limitan a poner un nombre en un casillero vacío, sin ver la gravedad del asunto. Si una persona muriese porque le dieron un turno de acá a 6 meses y su cuadro no ameritaba esa espera,
el Tribunal Supremo de España ha responsabilizado a los organismos de salud por ese tipo de déficit de gestión. Además, como dije, y creo que en Argentina habría que hacer más o menos. Además, el contrato de asistencia sanatorial o de hospitalización involucra otro contrato que es el de hotelería, que está regido por los artículos 1370 a 1375. En este caso puntual, el artículo 1375 habla de la responsabilidad de sanatorios y hospitales. Ahí se les escapó, porque como en el anteproyecto habían colocado la responsabilidad del Estado en los artículos 1764 a 1767, en el artículo 1375 tenían también la responsabilidad de los hospitales. Cuando sacan la responsabilidad del Estado de los artículos 1764 a 1767, se olvidan de quitar del artículo 1375 la mención de los hospitales. Así que hay una discordancia en el código. Pero básicamente el sanatorio, la clínica, es responsable por los déficits de hotelería. ¿Qué significa esto? Que le roben, por ejemplo, a un paciente una computadora, un celular, que abusen de él, por ejemplo, porque está dormido algún enfermero, que hay siempre un depravado que hace esas cosas y sale en los diarios finalmente. En fin, el contrato de hotelería requiere que no le roben las pertenencias a los hospedados, que no abusen de ellos, que se mantenga su indemnidad física, que no sean agredidos por otros, etc. También tiene una prestación de seguridad o de cuidado este contrato. Esa prestación consiste en hacer todo lo posible para mantener la vida de la persona hospitalizada, salvo que el hombre haya o la mujer haya dictado una medida preventiva, un testamento vital, en el cual haya dicho que no quería ser reanimada, que no quería ser hidratada, que no quería permanecer en coma, etc. Sino el contrato de seguridad o de cuidado tiene que ser cumplido por el centro asistencial. Y finalmente llegamos al contrato de atención médica propiamente dicho. El contrato de atención médica propiamente dicho es el central, el eje sobre el que giran los demás. Finalmente tenemos un contrato de alimentación en aquellos casos en que la persona esté internada, porque claramente no se puede permitir que se ingrese desde fuera con alimentos que pueden estar viciosos, que pueden ser inconvenientes para el cuadro del paciente, etc. La comida de hospital, de sanatorio, de hecho, es conocida por su carencia de sabor, por su falta de condimento, por su carácter, digamos, insípido, justamente porque lo que se busca es evitar que los pacientes puedan ingerir cosas que les hagan mal. Entonces lo que se hace generalmente es darle cosas que sean absolutamente inocuas, para lo cual en general son cosas que no son muy apetitosas. Bien, este contrato que celebra el nosocomio con un particular, por ejemplo, comprende la prestación de diversas especies de servicios según la modalidad que se haya convenido y que incluye siempre servicios no médicos, por lo menos que algunos son ajenos por completo a la medicina, como el hospedaje, la alimentación, etc. Pero además se prestan servicios paramédicos o asistenciales. ¿Cuáles serían? La aplicación de inyecciones, la toma de la presión, la vigilancia de los signos cardíacos del paciente, cuando está conectado a alguna máquina que escanea su cuerpo, digamos, alguna máquina de monitoreo. Y finalmente, esto lo hace generalmente el personal de enfermería que convoca al médico en caso de urgencia. Y finalmente están los servicios de limpieza, mucamas, por ejemplo, que limpian baños, toilet, que hacen el lavado de personas inmovilizadas, la curación de heridas, cortes quirúrgicos, quite de férula, yesos, etc. Finalmente tenemos los servicios propiamente médicos. Y también tenemos otros servicios que son de tipo logístico, como el traslado del paciente en camilla desde su habitación a una sala de rayos X o hasta el quirófano,
o la ambulancia, que pueda, por ejemplo, llevarlo a un centro de mayor complejidad. En cualquier estadio de estos contratos que se produzca una lesión al paciente, el hospital o el sanatorio responde. De hecho, hay un caso muy famoso, que es el caso del maestro Carlos Cosio, el padre de la Escuela Ecológica del Derecho, que falleció en un sanatorio estando internado cuando iba caminando de un piso al otro. Tenía que ir a un piso a hacerse unos estudios, a sacarse unas placas, y iba con la barra llevando el suero que se le estaba suministrando. Fue al ascensor para no bajar por la escalera, apretó el botón del ascensor y el hombre ya octogenario, un hombre obnubilado también por la enfermedad, abrió la puerta del ascensor y dio un paso y cayó al vacío porque no estaba la caja del ascensor, no estaba la cajuela del ascensor. Y ahí murió Carlos Cosio del golpe que se dio en ese lugar. Esto es poco conocido. Claramente, un hospital, un sanatorio, una clínica, tiene que tener este tipo de servicios que no son médicos en perfectas condiciones. El servicio, por ejemplo, de limpieza. No hay un lugar donde haya más necesidad de asepsia que en una clínica, sanatorio u hospital. ¿Por qué? Porque la gente ya va con la salud quebrantada. Si va con la salud quebrantada y además allí hay focos de contaminación, claramente la solución va a ser peor que no haber ido, porque se va a agarrar cosas que no tenía. Entonces, lo mismo cuando una persona está inmovilizada, tiene que tener todo un tratamiento para que no se le hagan escaras por la inmovilización, por la humedad de la piel, que no se llague, etc. Bueno, todos estos cuidados normalmente integran el servicio de el contrato de hospitalización y generalmente lo prestan colaboradores del hospital. Este contrato también incluye, como dijimos, servicios propiamente médicos, que son prestados por profesionales, cirugías, toaletas quirúrgicas, tratamiento de fracturas, colocación de yesos, curaciones, diagnóstico de enfermedades, realización de estudios de diagnóstico, contención de estados de shock, manejo de descompensaciones, terapéuticas tradicionales, tratamiento del dolor, etc. Vemos entonces cómo hay una serie de, obviamente también puede ser prácticas no terapéuticas como la medicina embellecedora, la cirugía plástica, la corrección de deformidades como el labio leporino, pero en ese caso ya no sería embellecedor, sino que tenía una finalidad curativa, tratamiento de alergias, etc. Todo esto nos lleva a pensar que estos servicios y otros muchos pueden ser contratados por el paciente particular con la clínica, aunque lo más corriente es que a la clínica esta gente llegue por derivación, lleve indirectamente al ser derivados por una obra social que les da cobertura y les permite elegir entre un listado de sanatorios que están en la cartilla o entre un listado de médicos que también integran esa cartilla. De hecho, hoy en día hemos pasado como paradigma de el médico de cabecera, que era el médico de nuestra familia cuando nosotros éramos chicos, que era un consejero, un amigo del padre de uno, del abuelo, y que atendía a toda la familia, y si tenía que ir a la casa iba, normalmente, a un médico que es básicamente fungible, es decir, artículo 232 del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa fungible? Que es intercambiable por otro de la misma especie sin mengua. ¿Por qué? Porque hoy en día el médico se selecciona por algunos criterios tales como si atiende por obra social, si no cobra, digamos, una sobretasa o un arancel diferenciado, si atiende cerca de la casa de uno, si el horario que atiende me conviene, si tiene turno para tal fecha, etc. Entonces estamos asistiendo a una medicina que está en un gran proceso de cambio. Yo he tratado el tema del contrato de asistencia médica en un voto mío cuando era juez. El caso se llamaba
Fontena Hermosilla contra Entraigas. Es un voto mío de la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, del 29 de julio de 2016. Fontena Hermosilla Pedro Nolasco contra Entraigas Mirta Clara. Es uno de los últimos votos míos como juez. Yo me fui en septiembre de ese año ya, así que es uno. Y ahí analicé algunas cosas sobre este contrato. Dije que el paciente o alguno de sus familiares concluye con la clínica un contrato hospitalario ampliado, escindible al menos en 3 o 4 contratos que lo componen necesariamente. Un contrato de hotelería, un convenio explícito o implícito de seguridad o cuidado, un contrato de atención médica, y que podía tener otros componentes. Hasta ahí lo que veníamos viendo recién. Este contrato, celebrado por el sanatorio, contrato de hospitalización, es un contrato complejo, atípico, que tiene que ser analizado en el caso. Es decir, no hay a priori prejuicios o no hay preconceptos para aplicarle, sino que hay que ver bien las circunstancias del caso. Hay un fallo muy interesante que yo cito en mi voto, que es un fallo sobre el contrato de hospitalización, que es un fallo del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, Secretaría Primera, del 12 de marzo de 2004, del que fue ponente un gran juez que tuvo el Tribunal Supremo, ya retirado, el maestro Xavier O'Callaghan Muñoz, donde justamente se dijo eso, que el contrato de hospitalización tenía que ser analizado en concreto, en el caso concreto, no con preconceptos, no con prejuicios, no con ideas predeterminadas. Cuando hay un incumplimiento de una obligación incluida en ese contrato atípico, queda comprometida la responsabilidad de la empresa sanatorial sin necesidad de que se pruebe la culpa en sentido lato de alguno de sus colaboradores o profesionales. ¿Por qué? Porque los hospitales, sanatorios y clínicas responden de manera objetiva. Y ahí me pregunté en ese voto, ahora bien, sabiendo que es objetiva la responsabilidad, ¿por qué responden? Y pueden responder básicamente por 2 o 3 factores de atribución. El riesgo de la cosa no es el principal factor que responde esta gente. El vicio de la cosa, que sí puede ser un factor importante cuando usen cosas viciosas. Hay muchos casos en los repertorios de cosas viciosas, pero creo que el caso más típico es el ecógrafo que usaron en el caso Pérez Volpi. Si un ecógrafo puede atravesar las membranas de una persona y destrozarle la tráquea, por ejemplo, o la glotis, claramente es una cosa viciosa. Que así como eso hay muchos ejemplos. El caso de, por ejemplo, un hilo de sutura contaminado con tétanos, que un médico en España con eso cosió a 8 pacientes y los contaminó con tétanos la misma tarde. Evidentemente, esa es una cosa viciosa. En el caso Fontena Hermosilla, para que se entienda bien cómo era el caso, era una situación muy triste, realmente, porque era una muchacha joven que había ido a dar a luz a un bebé, el parto había sido sin ningún problema, el bebé había nacido perfecto, la madre estaba bien, fue llevada a una sala común, digamos, una habitación común, y a la hora y media de que había sido llevada a la habitación, comenzó a quejarse de que sentía calor. Y cada vez se quejaba más de que sentía calor. Los familiares fueron a quejarse 1, 2, 3 veces, no le daban bolilla, le decían cualquier excusa ahí, hay que ver que estamos en verano, hay que ver que es el mes de diciembre, ya le va a pasar. Bueno, sobre la medianoche del día, la muchacha dejó de quejarse, se durmió y supuestamente el tema estaba solucionado. A la mañana siguiente, cuando viene el médico de guardia, que toma a las 6 de la mañana turno, pasa con la ronda, le toma la temperatura, le quiere tomar a esta muchacha los signos vitales y estaba muerta.
En realidad lo que la chica se quejaba de calor era que tenía fiebre, porque después se comprobó que le habían dejado un pedazo de placenta adentro de la cavidad cuando sacaron el bebé, y eso lo había infectado y había tenido una fiebre terrible, había levantado muchísima fiebre y nadie le dio atención y como tal la muchacha murió de una infección. No ocurre en todos los casos. Obviamente otras personas duran más, pero a lo mejor esta chica con la salud precaria terminó, digamos, con una muerte innecesaria. ¿Y qué dije en ese voto yo? En el caso Hermosilla, Fontena Hermosilla contra Itaigas, que el organizador del servicio médico se transforma en garante de la inocuidad, en caso contrario, en responsable de su dañosidad, cualquiera sea la causa del daño, mientras que no se trate de una causa ajena que corte el nexo causal respecto del sanatorio u hospital y el daño sufrido por el paciente. Y entonces, ¿cuál es el principal factor de atribución, de responsabilidad de sanatorios u hospitales? Lo que se llama obligación legal de garantía. Es decir, una obligación que surgió como género a partir de una de sus especies. La obligación de seguridad. Hay gente que no tiene muy claro qué relación hay entre obligación de seguridad y obligación legal de garantía. Una es el género y otra es la especie. Lo que pasa es que primero surgió la especie. En el derecho francés, en la década de 1900, surgió la obligación de seguridad y luego, a partir de la reiteración de casos, se fue consolidando el género en que ella estaba inmersa, que era la obligación legal de garantía, que se consolidó como un factor de atribución de responsabilidad con una tesis doctoral, la tesis doctoral de un profesor francés de apellido ruso, el maestro Boris Stark, que en 1939 publicó su tesis doctoral sobre la obligación legal de garantía, donde ya directamente trató el tema exhaustivamente y fue el puntapié inicial para muchos estudios posteriores. La responsabilidad del hospital o del sanatorio que asistió a un paciente se funda en esta obligación de garantía, lo que lo ha dicho diversos fallos argentinos, como por ejemplo un fallo de la Cámara Nacional Civil Salacá del 18 de septiembre del 2006, el caso SAE contra Hospital Privado San Lucas, Sociedad Anónima, donde realmente se nota que esta obligación legal de garantía estaba presente en la jurisprudencia argentina desde hace mucho, y que ahora pudiera entenderse que de algunas normas del Código Civil y Comercial surge. Y me gustaría recordar un párrafo del maestro Carrasco Pereira, un autor español, Ángel Carrasco Pereira, donde dijo que la obligación médica, o sea, la obligación personal del médico suele ser de medios, pero la obligación del centro clínico, contractualmente obligado con el paciente, siempre es de resultado. Por eso es objetiva. Entonces, esta subjetividad de la responsabilidad del médico y la objetividad de la responsabilidad del centro de salud ha inclinado el escenario de la responsabilidad en contra del hospital o sanatorio, que es siempre el más demandado. A veces se demanda al médico simplemente para que después no haya ningún problema, excusación, pero básicamente lo que se busca es la solvencia que tiene el centro asistencial y tal vez su aseguradora. Esta obligación de seguridad no es excepcional, ni podría serlo, sino que es una obligación de primera magnitud con que cargan estos centros. Dicho todo eso, tendríamos que recordar un fallo del año 2020, del 2 de abril de 2020, de la Cámara de Apelaciones de Morón, Sala 2, el caso Bertulo, con doble L, Bertulio, o Bértulo, Mónica contra Swiss Medical, en la cual se aplicó una enorme suma de daño punitivo a un caso de mala praxis médica. Era un caso en el cual
Swiss Medical tercerizó el servicio de urgencias contratando a una empresa menor que atendió a un sujeto, a un paciente, una persona mayor que se quejaba de un cuadro de dolor del pecho, y mandaron, con la unidad coronaria, mandaron a un médico que era médico, pero que no estaba matriculado. El hombre se ve que era inexperto, el médico se ve que era inexperto porque confundió un cuadro de infarto de miocardio con un cuadro de ansiedad. Y le diagnosticó a este hombre una ansiedad y le dio un ansiolítico y le recomendó reposo. A las 2 horas el paciente estaba muerto. Claro, una unidad coronaria que va a atender una urgencia, por lo menos prudentemente la hubieran llevado al sanatorio. Y que sea el sanatorio el que decida si esa persona tenía que quedar internada o si esa persona realmente tenía un cuadro de infarto o no. Pues no lo hizo, y entonces el hecho de mandar a un médico que no estaba en condiciones de ejercer la profesión hizo que se le impongan daños punitivos, porque la idea era desalentar que este tipo de conductas fueran llevadas adelante en caso futuro. Lo que también se dijo en ese caso, Bértulo contra Swiss Medical, fue que siempre que existe responsabilidad de un médico profesional de la salud o colaborador del nosocomio, hay responsabilidad del nosocomio, pero no siempre que existe responsabilidad de la clínica o sanatorio se da la inversa. ¿Por qué? Porque a veces la responsabilidad del sanatorio queda comprometida por factores de atribución que no se aplican a los médicos, como por ejemplo la falta de asepsia, o por ejemplo los defectos de coordinación de servicios, o por ejemplo la falta de previsión de daños previsibles, que ahora con los artículos 1710 a 1713, con la función preventiva de la responsabilidad, tornan imputable ese tipo de conductas al sanatorio. Y voy a recordar un fallo de 2019 de un juzgado civil y comercial de Córdoba, el juzgado civil y comercial número 30, donde lo que se dijo entonces fue que había que tener, digamos, mucho cuidado en la atención que se hacía de la gente, porque cuando había una negligencia, cuando había una conducta que realmente era vista como imperita, eso comprometía objetivamente la responsabilidad del sanatorio, aun cuando no se supiese de quién era la culpa. Entonces, dos premisas de lo que venimos diciendo. Por un lado, no es necesario probar la culpa de un enfermero, de un médico, de un colaborador del sanatorio, porque el sanatorio responde objetivamente por la falta del servicio, por ejemplo. Ahora bien, si se prueba la culpa de algún colaborador, incluso es una culpa objetiva, porque no hace falta probar que la culpa es de la empleada fulanita o del médico Rodríguez o del enfermero Caivano, sino que basta comprobar que un profesional de esa clínica o de ese sanatorio cometió ese error para, en ese caso, directamente que quede imputado el sanatorio en sí. Dicho todo ello, nos queda analizar algunos supuestos de factores de atribución aplicables a los nosocomios. ¿Cuáles serían los supuestos? Uno de los supuestos más claros en los cuales queda comprometida la responsabilidad del nosocomio son los llamados errores de oficina. Hay varios casos de errores de oficina. ¿Qué son los errores de oficina? Así como dijimos que una de las prestaciones del sanatorio era el servicio administrativo oportuno, diligente, en ocasiones se descalza la oficina del hospital con el centro de cuidado, el centro de tratamiento, que es el hospital.
hay ocasiones en que la oficina se engulle, se come a la parte médica. Y ahí vienen varios problemas. Primero, por ejemplo, porque el médico no podría escudarse de su responsabilidad pretextando que ha cumplido un instructivo, un protocolo, por ejemplo, que diga que si no está acreditado el pago o no está arreglado el tema del pago, no puede tratar al paciente. Ha habido casos en que médicos se han negado a tratar a un paciente cuando todavía no estaba arreglado el tema del pago y este ha muerto y han sido responsabilizados por abandono de persona, incluso penalmente. Entonces, hay que, digamos, enlazar necesariamente la gestión administrativa del nosocomio con la parte curativa. Y si hay algún descalce en eso, el sanatorio es responsable. Y llegado al punto máximo, llegado a un punto máximo de esto, son los llamados errores de oficina. Los errores de oficina son supuestos en que el hospital como oficina colisiona contra el hospital o sanatorio como centro de tratamiento. En estos casos hay varios supuestos que se han dado. Por ejemplo, la operación del riñón equivocado. En un caso del año 2006 que resolvió la Cámara Nacional Civil de una persona que le sacaron el riñón sano y le dejaron el riñón enfermo. Porque había un error en el protocolo de cirugía. El protocolo de cirugía es el que guía la práctica que va a llevar a cabo el médico. Entonces ahí hay que distinguir. Si el error del protocolo era advertible por el médico, hay también responsabilidad del médico. Pero si el error del protocolo de cirugía o el error de oficina no era advertible por el médico, sin realizar otro tipo de estudios, etc., el médico no tiene nada que ver, queda absuelto. ¿Por qué? Porque si no, el médico no podría confiar en la información que se le entrega por parte del sanatorio, y tendría que revisar todo él mismo o sus colaboradores de confianza, lo cual le haría que no se haga ninguna práctica seria. Todo se demoraría. Y además de este caso del riñón enfermo, hay casos en que se ha operado la rodilla equivocada, se ha operado la rodilla sana en vez de la rodilla enferma, pero no son casos tan extremos como el del riñón. Y después hay un caso de 2022, también fallado por la Cámara Nacional Civil, no hace mucho, en el cual el cirujano se quejó, porque una persona murió, el cirujano se quejó de la marcación que había hecho la oficina. La marcación del campo operatorio que le habían hecho al cirujano, que era un cirujano externo al nosocomio, era deficiente y como tal el cirujano se dejó guiar por ella y operó mal y la persona falleció. El cirujano se excusó de responsabilidad y de hecho fue absuelto, diciendo que en realidad el error no le correspondía a él asumirlo, sino justamente a la clínica que había en la oficina, cuando funcionaba como oficina, había hecho mal la marcación prequirúrgica que era esencial para una buena cirugía. Y finalmente hay otro error de oficina muy conocido. Un caso de esto fue fallado por la Cámara de Apelaciones de Azul, provincia de Buenos Aires, en el año 2016, en el cual hubo un cambio de bebés. Es decir, le dieron a dos familias el bebé que no le correspondía a cada una, sino invertidos. Es raro ese fallo, porque los padres habían visto a la criatura, habían estado a la tarde anterior con él y a la mañana siguiente se lo llevaron equivocados a otro. Entonces, ahí por lo menos hay en parte responsabilidad de los propios padres. El asunto se descubrió como al año el error. Imagínense una criatura criada por una familia ajena un año. Esos daños, vaya a saber uno qué le quedan, qué traumas le quedan a la criatura, si eso es reparable, en qué medida, cuánto enlentece su desarrollo, etc. Pero el caso este del cambio de bebé también es un supuesto de error de oficina. Y después hay otro supuesto, como por ejemplo la falta de toma de medidas de previsión respecto de daños previsibles.
pacientes. Ejemplo, un sanatorio, una clínica que no tenga guardia pasiva, por ejemplo, de determinada especialidad, por ejemplo, un anestesista, y que como tal no se pueda llevar adelante un parto o una cesárea, porque un parto se complique y tenga problemas la criatura o tenga algún problema la madre. El hospital, el sanatorio, la clínica como organismo tiene que tener una adecuada organización de servicios, de modo tal de que sea funcional, de modo tal de que no sea una acumulación innecesaria o excesiva de medios, sino que los que se dispongan tengan una inteligente armonización y una instrumentación correcta y previsible de las urgencias más probables. Obviamente no se puede obligar a un hospital pequeño del interior a que tenga permanentemente una dotación de personal por si alguna vez chocan 2 micros en la ruta, lleno de pasajeros. Pero si eso ocurre, tiene que haber una respuesta rápida, inteligente, eficaz, porque de otro modo el déficit de coordinación de servicio le va a ser cargado al sanatorio, etc. También el tema de la derivación. Si hay un nosocomio que no tiene alta complejidad, pero tampoco le funciona la ambulancia o no tiene forma de trasladar los pacientes a un centro más complejo, también claramente ahí está fallando la organización del hospital y como tal puede ser responsabilizado, no así el médico en ese caso. Ni que hablar del tema de la asepsia. La asepsia es consustancial a la prestación médica. Hay un caso muy raro, un caso muy extraño de La Plata, un hospital de La Plata, en donde falleció un paciente internado porque fue picado por una araña venenosa. Con la salud quebrantada falleció. Imagínense un lugar donde no pueda haber ese tipo de insectos, es un hospital, menos un área de internación. Pues bien, eso sucedió y fue condenado el Estado provincial por falta de servicio en ese caso. Hay otros supuestos de responsabilidad, de factores de atribución de responsabilidad a hospitales, sanatorios, que son objetivos y no se aplican a médicos. Por ejemplo, la infección hospitalaria. Hay diversos supuestos de infecciones hospitalarias que son tomados objetivamente por la justicia argentina y se condena objetivamente al nosocomio más allá de que infecciones hospitalarias haya en todo el mundo y en todos los hospitales, porque en buena medida no son erradicables. Hay una serie de bacterias, de factores que no son eliminables porque generan resistencia a los antisépticos, etc. Otro supuesto en el cual hay obviamente responsabilidad del nosocomio es el tema de la gestión de los ingresos. Si el nosocomio como oficina no tiene preparada la situación para que las urgencias sean recibidas con prioridad y se las hace esperar en una sala común y la persona puede morir o sufrir disminuciones funcionales por falta de tratamiento, evidentemente ahí hay una gestión deficiente que genera responsabilidad. Marcelo, estamos sobre el final. Bien. De todo lo dicho, redondeando, podemos decir lo siguiente: el contrato de hospitalización es un contrato desconocido que solamente asoma como vestigios que muy pocos hemos estudiado y que merece ser profundizado porque lo que vemos es que muchos autores y muchos jueces están repitiendo ideas viejas generadas a partir de los artículos o en derredor de los artículos del Código de Vélez a una situación que legislativamente ha cambiado drásticamente. Y como tal ya no se puede seguir mencionando ese tipo de ideas. Espero haber sido claro, espero que les haya sido de utilidad y realmente ha sido un placer. Bueno, realmente muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que es muy claro
últimamente han habido muchos fallos, ¿no? Con el tema de las obras sociales, sobre todo. Y tuvimos también el caso de la periodista que por una colonoscopía... Pérez Volpi. Claro, sí, también. Y además, constantemente hay temas con las obras sociales que no afilian a las personas mayores y están saliendo fallos que los obligan a afiliarlas por ser hipervulnerables y haber estado asociados previamente. Es un tema que da para muchísimo, pero la verdad que muchísimas gracias porque fue muy interesante, inclusive todos los fallos que has dado. A mí me gustaría que vos dieras tus datos de Facebook, porque vos tenés muchísimos seguidores y tenés un material muy valioso en Facebook. ¿Por qué no lo divulgás? Bueno, para el que quiera sumarse, tenemos 3 grupos de Facebook. Uno se llama Derecho Civil Argentino, que ha superado los 41.000 miembros. Otro se llama Cátedra de Derecho Civil, doctor Marcelo López Mesa, que tiene más de 12.200 miembros. Y el tercero se llama El Derecho de la Patagonia, que es para aquellos que están en la Patagonia y que tiene, además de derecho civil, penal, otras cuestiones. Pero el más grande es Derecho Civil Argentino. Los invito a que se sumen, ahí hay muchísimo material cargado, así que pueden consultarlo con provecho. Sí, realmente muy valioso. Quería pasar un aviso porque están preguntando cuándo termina el curso. El curso va a terminar el 24, como estaba previsto, con la conferencia que daremos el doctor Tambuzzi y yo sobre la responsabilidad bancaria. Y la charla del doctor Javier Duguar va a ser dada en una charla individual ya el año que viene, porque no hemos podido concertar fechas entre la agenda del colegio, el doctor Javier y la mía. Entonces, esa la vamos a recuperar, pero en una charla individual que creo que vamos a hacer una redonda con alguien de la Universidad Austral y del Instituto de Derecho Informático también. Estoy respondiendo a una pregunta de uno de los asistentes. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo a todos ustedes que están acá también y nos vemos en la última charla sobre responsabilidad bancaria por el tema de los robos de caja de seguridad y por las estafas bancarias del phishing. Que hay mucho material y mucho trabajo en los estudios con ambos temas. Muchísimas gracias y un placer haber estado con ustedes. Gracias por la invitación, Nidia. Muchas gracias, Marcelo, un placer verte, aunque sea de esta manera, apareciendo y desapareciendo y en una cámara, pero ya nos vamos a ver antes de fin de año para brindar. Nos vemos el jueves que viene, saludos a todos, un abrazo. Muchas gracias, Darío, por la colaboración tuya por el Colegio Público de Abogados.